tardes, profe. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchachos, váyanse conectando, ahorita empezamos, por favor. Muy bien, mis niños, vamos a empezar. Por favor, me van contestando. Mauricio, Joel, Manuel,
Eric. Maestro, creo que tiene otra lista. Ay, sí, qué feo. Gracias, qué oso. No sé por qué siempre, es que ya sé por qué me pasa eso. El año pasado mis tutorados eran el segundo C, entonces como sé que a mi última hora me toca con mis tutorados, abro la lista del segundo C y ay, no son ustedes. Lo siento, muchachos, los confundo feo. Nada que ver ustedes con el segundo C, no es cierto. Pero sí, la verdad es que no es mi grupo favorito. Muy bien, Abigail, Romina, Presente. Mario, Presente. Naomi, Presente. Karina, Presente. Ángel, Fabricio, Presente. Iván, Regina, Presente. Leonel, Presente. Víctor Hugo, Carla, Presente. Darren, Presente. Sofía, Presente. Yuridia, Presente. Luz, Marisa, ok, Esteban, Noemí, Presente. Frida, Presente. Luis, Presente. Braulio, Karina, Presente. Yarel, Presente. Belén, Milagro, Presente. Jorge, Arlín, Carla, Suriel, Presente, maestro. Presente, maestro. presente quién, Suriel ya le Carla puse. Chaps. Ah, ok. Muy bien, Carla. Muy mal, muchachos. Ustedes siempre veo cómo va avanzando las asistencias a lo largo del semestre. Ustedes empiezan muy bien y van decayendo. No hablo por todos. Hay gente que tiene aquí la asistencia perfecta desde el día uno hasta el día de hoy. Los podría mencionar, pero pues para qué. Ya saben quiénes son. Y hay gente que es muy, muy irregular. Y gente que de plano desapareció desde hace mucho. Y lo peor de todo es que siguen vigentes en la escuela, nada más no entran. Pero pues bueno, en vista de que existe ese tipo de casos, hay tema nuevo. Tenemos que ver el Reino Monera. Pero voy a marcar una actividad. Y esa actividad pues solamente les voy a contar a ustedes que vinieron a clase. Si las otras personas por ahí les preguntan, pues díganle. Dijo el maestro que la única manera para que les acepte la tarea que marcó hoy en clase es que hayan estado en la clase o que tengan un justificante. Y pues ya saben cómo es ustedes todo el proceso de justificación, porque pues ya no es conmigo, tienen que hablar directamente con secretaría, entonces pues ahí deseenles mucha suerte a esas personas, ¿ok? Ustedes por lo pronto ya son acreedores de esos puntos, pues porque hoy vinieron a clase. Es muy sencillo. ¿Recuerdan ustedes que hicimos el trabajo del... ay, de hecho ya lo hicieron ustedes, el de Reino Monera. Ok, olvídenlo. Ese lo hicimos ayer, ¿verdad? Pensé que no se los había marcado. Ok, no importa, entonces vamos a tener clase. Pensé que no se los había, muchachos, los confundo mucho con otro grupo. Qué feo. Bueno, les voy a proyectar la presentación, ¿ok? Bueno. El tema del reino monero es muy sencillito. Ustedes ya más o menos tuvieron una idea de cómo está dividido el grupo de acuerdo al trabajito que hicimos ayer, ¿ok? Pero antes de que empecemos necesito que me recuerden. Este reino de las bacterias, que es el reino monera, ¿a qué dominios pertenece? ¿Te acuerdas, Fabricio? Que pertenece a dos dominios simultáneamente. Bacteria y arquea. Exactamente, bacteria y arquea.
todas maneras vimos, y ustedes lo vieron igual, que cuando ustedes dividen el reino Monera, se dividen Eubacteria y Arqueobacteria, ¿ok? Que es muy parecido a los dominios. Pero pues eso se hace como para que para ejemplificar que la taxonomía está ligada en lo que es dominio y filo para con las bacterias, ¿ok? Pero en general no importa qué dominio o qué grupo pertenezcan, todas las bacterias que son del reino Monera, ¿qué tipo de organismos son? ¿Eucariotas o procariotas? ¿Quién me dice? Son procariotas. Son procariotas, muy bien. Carla, ¿te acuerdas si son autótrofas, heterótrofas? ¿De qué te acuerdas? ¿De qué reino? Perdón, es que no lo escuché. De las bacterias. Son autótrofas, ¿no? Hay autótrofas, pero también hay heterótrofas. Principalmente son heterótrofas, ¿ok? Pero también hay autótrofas porque hay bacterias que hacen fotosíntesis. Eso ustedes lo pusieron en su cuadrito. ¿Alguien se acuerda cuál es el nombre de esas bacterias que hacen fotosíntesis? Estoy seguro que lo pusieron ahí en su cuadrito. Lo sé. Porque ya lo estuvimos viendo. Ya me Son acordé. cianobacterias. Exactamente. Las famosísimas cianobacterias o bacterias verde-azules también les llaman. Muy bien. Bueno. Dato importante. Háblenme ustedes de las arqueobacterias. ¿Qué investigaron de las arqueobacterias con respecto a características? ¿Qué tipo de bacterias son? ¿Por qué las hacen diferentes de las demás? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la particularidad? Las arqueobacterias. ¿Cuál es la particularidad que tienen las arqueobacterias como grupo? ¿Por qué se hace una distinción entre arqueobacterias y bacterias verdaderas o eubacterias? Quiero saber. ¿Quién lo averiguó? ¿Quién lo puso en su cuadrito? Porque llevan más tiempo de existencia. Esa es una. Y otra cosa muy importante ligado a eso, precisamente por el tiempo que tienen viviendo. ¿En qué lugares encontramos a las arqueobacterias? ¿Quién se acuerda? Podría ser en lugares cálidos. Ajá, puede ser, pero más que lugares cálidos es un tipo de ambiente particular. Que son ambientes En de los qué tipo? acuáticos. Sí, en los acuáticos, pero son De ambientes. condiciones extremas. Exactamente, que son Son las condiciones. que son resistentes a... Las que tienen resistencia a condiciones extremas. Exacto, de hecho, no sé si ustedes lo investigaron cuando hicieron su cuadrito, pero a las arqueobacterias también se les llama bacterias extremas o extremófilas. No sé si alguien encontró esa palabrita por ahí. Pero eso se refiere a que son bacterias que precisamente les gusta todo lo que es así extremo, ¿ok? Por eso se les llama extremófilas. Y esa característica está ligada a lo que comentó su compañera de que, pues es que ya tienen mucho tiempo, por eso se les llama arcaicas o antiguas. Y precisamente por eso es que ellas están acostumbradas a ese tipo de ambientes, porque cuando ellas existieron en la prehistoria, pues imagínense, había muchos lugares calientes, de mucha salinidad, de mucha acidez, y pues precisamente estas bacterias vivían en esos lugares. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Ahora sí, ya vamos a ver de lleno, déjenme les comparto la presentación. Maestro, estos son los que se alimentan de compuestos inorgánicos, ¿no? Como el hidrógeno. Exactamente, que son las famosas quimioautótrofas, ¿ok? De hidrógeno, producen gas metano, también se alimentan de sulfatos, sulfuros, que son derivados del azufre, ¿ok? Entonces son bacterias que se alimentan de cosas extrañas, ¿no? De hecho, las bacterias que son autótrofas se dividen en dos grupos, las que son quimioautótrofas, que son estas que me acabas de mencionar, y las fotoautótrofas. Ay, perdón. Que son las que hacen fotosíntesis. Me muero, pero tengo prendido el ventilador porque si no me muero de calor. Pero me da como alergia. Muy bien. Déjenme les subo el archivo. Profe, otra cosa que yo puse, que investigué, fue que son asexuales y que no tienen un núcleo. Exactamente. ¿Y esas características a qué corresponden? Tú solita me lo vas a decir. Si no tienen núcleo y no tienen reproducción sexual y no tienen material y no tienen organelos, ¿qué son? De las arqueobacterias.
¿Pero son qué? ¿Células de qué tipo? ¿Eucariota o procariota? En procariota. Exactamente. Cuando veas que te dicen, no tiene núcleo, no tiene organelos, no tiene tal cosa, entonces tú ya empiezas a saber que es una procariota porque pues es la célula que tiene menos cosas. Pero eso no la hace menos importante, por el contrario. Muy bien, ahí va. Muy bien, si alcanzan a ver, ¿verdad? Si alguien me diga, ay, sí, maestro, sí lo veo, no lo vemos. Sí se ve. Gracias, gracias. Muy bien. Primero que nada, y así como lo principal, ¿verdad? Recordar, ¿qué es lo más importante que debemos saber de las bacterias? Que pues bueno, todas provienen de un ancestro universal común, pues porque sabemos que hay un principio de la teoría celular que nos dice que todos venimos de células preexistentes. Por lo tanto, todos los organismos, pues al final, al principio del camino, pues tuvimos un ancestro que fue nuestro ancestro común y del cual pues nos originamos todos los demás. Gracias a esto, pues distinguimos los tres dominios que ustedes ya conocen, que son arquea, eucaria y bacteria, de los cuales bacteria y arquea son procariotas y pues esos organismos pertenecen a un reino que es el reino monero, que es con el que estamos trabajando. Muy bien. Y pues aquí tenemos unas características principales. Marisa, ¿será que puedas leer, por favorcito? Esta es la imagen esa de las bacterias. Exacto, dice, hay pocos lugares, ¿sí lo ves o no se ve? Ah, ya me apareció. Es que me aparecía la primera imagen que puso, pero ya me cargó. Ah, ok. Sí, ya vi que está raro es que como solo me deja compartir pantalla completa, pues a veces por eso creo que hay problemas. Ustedes me dicen, es que no se ve, pero yo sí lo veo, entonces. Ok, a ver, cuéntame, ¿qué dice aquí? Sí, profe. Hay pocos lugares en el mundo que estén libres de bacterias. Se las encuentra hasta 5 metros de profundidad en el suelo, en el agua y en el aire. La mayoría de las bacterias existen como organismos unicelulares, pero se las puede encontrar formando filamentos. El tamaño va desde menos de 1 micrón de largo ¿De largo? hasta los 10 micrones. Micrones. Exacto. Una particularidad de las bacterias, que es lo que nos acaba de comentar su compañera, es precisamente que las bacterias se les considera de vida libre. ¿A qué se refiere de vida libre? Pues a que ellas pueden vivir en un sinfín de, pues varios tipos de ambientes en particular, ¿ok? Por ejemplo, está que pueden vivir en ambientes extremos, en el océano, en la tierra, ¿ok? En el aire, en la atmósfera, ¿ok? A eso se refiere ser de vida libre. Y pues las bacterias están presentes en todos lados, desde superficies hasta en terrenos orgánicos, ¿ok? Entonces, siempre distingan eso, no se les vaya a olvidar. ¿Ok? Muy bien. Y ahora, muy importante esta cuestión. Ah, perdón, se me olvidó mencionar con respecto al tamaño bacteriano. Las bacterias son muy chiquititas, a veces pueden ser más grandes que una célula de nosotros, pero básicamente tienen casi el mismo tamaño, dependiendo del tipo de bacteria y pues si es una colonia de bacterias o si es una bacteria individual, ¿ok? Entonces el tamaño varía mucho, pero vamos a ver algunos ejemplos después. Tenemos diferentes clasificaciones de bacterias, ¿ok? Entonces, a ver, permítame un segundo, por favor, no se vayan. Perdón, pensé que había alguien ahí en la puerta. Ok, muy bien, muchachos. Entonces, sí ven la clasificación de las bacterias, ¿verdad? Que alguien me diga, sí, maestro, no, maestro. Sí, maestra. Sí, profe. Gracias. Vean ustedes, ahí abajito está más o menos, eso es cuando nosotros usamos un microscopio compuesto, siempre nos da esa medida que es 10 UM, ¿no? Que es
micrómetros o micrones, que son los tamaños que puede ocupar una bacteria y son mucho más pequeñas. A veces van de 1 micrón o menos que eso. Entonces son muy, muy, muy chiquititas. ¿Ok? Las bacterias normalmente las clasificamos de acuerdo a su taxonomía, como ustedes ya lo hicieron, es decir, a qué grupo pertenecen, si son arqueas, si son eubacterias, etc. ¿Ok? Pero también las podemos clasificar de acuerdo a otros criterios, como por ejemplo su respuesta al oxígeno gaseoso, la forma en la que obtienen energía, o si son susceptibles a algún tipo de coloración, principalmente la coloración de grano. Entonces, con respecto a la respuesta de oxígeno, tenemos dos grupos de bacterias. Tenemos las bacterias aeróbicas y las bacterias anaeróbicas. ¿Ok? ¿A qué les suena eso de aeróbico o anaeróbico? ¿Quién me dice? No sé si alguna vez hemos platicado de eso, pero ¿a qué les suena? Aeróbicas. ¿Quién quiere participar? Por supuesto. Están en el aire. Los cuales tienen una respiración como... Ok, muy bien. Mientras no me van a decir cómo te Estás en el aire. que hacen ejercicio, me dijeron, y yo, nada que ver. Pero sí, viene de esa palabra de hacer aeróbics, ¿no? Viene de aeróbico. Aeróbico significa más que el aire, que necesita oxígeno, ¿ok? Pero está bien, su razonamiento está bien para que ustedes vean que aquí en biología las palabras a veces nos dicen la definición. Algo aeróbico es algo que necesita mucho oxígeno. Por eso los ejercicios aeróbicos o aeróbics, pues se llaman así, porque son ejercicios en los que haces mucho cardio y necesitas mucho oxígeno para poder hacerlo, porque te cansas y te agitas. Las bacterias aeróbicas es exactamente ese tipo de bacterias que necesitan oxígeno disuelto para completar sus funciones como nosotros, ¿ok? Y tenemos al otro lado de la moneda, que son las anaeróbicas. Esas de plano no les gusta el oxígeno. Y hay de dos tipos. Tenemos a las obligadas, a las que realmente una mínima molécula de oxígeno y se mueren, y a las que son facultativas. Las que son facultativas puede ser que de repente se topen con oxígeno y se engloben, se enquistan, se guardan por un tiempo, y cuando todo vuelve a quedar sin oxígeno ya vuelven a liberarse, ¿ok? O sea, como que tienen una versatilidad de hacer ahí un pequeño acto de supervivencia en lo que se vuelven a poner sus condiciones sin oxígeno. Pero las obligadas de plano, esas no soportan el oxígeno. Ustedes seguramente las conocen y ni cuenta se han dado. ¿Quién se ha cortado, ha tenido una herida y se ha puesto agua oxigenada? ¿Qué pasa cuando te pones el agua oxigenada? Sale espumita. Sale espumita, ¿verdad? Y esa espumita precisamente es esas bacterias anaeróbicas que estaban ahí a lo mejor en tu piel o cerca de tu herida y se están muriendo, pues porque el agua oxigenada es rica en oxígeno, ¿ok? Entonces tú le aplicas el antiséptico y al menos sabes que te va a matar a las bacterias que son de tipo anaerobias, ¿ok? Ese tipo de bacterias son bacterias que se utilizan mucho, por ejemplo, con tipos de heridas, por ejemplo, como las del pie o algo así, porque como a veces tenemos el pie cerrado, ¿no? Por los zapatos o algo así. No es que no llegue oxígeno, por supuesto que hay, pero pues obviamente hay menos concentración de oxígeno que una herida que, por ejemplo, tú tengas en el brazo o en un lugar más descubierto, ¿ok? Entonces el agua oxigenada es muy buena, porque pues aparte es un antiséptico que no es tan invasivo, como el alcohol. Tú te pones alcohol y te arde porque mata todo. Pero la oxigenada pues actúa sobre un grupo de bacterias específicas que son las anaerobias, ¿ok? Las podemos clasificar de acuerdo a su forma de obtener energía, que es lo que nos había comentado su compañera, que tenemos dos tipos, tenemos las autótrofas y las heterótrofas. Las heterótrofas es casi toda la mayoría de las bacterias que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Y tenemos a las autotróficas o autótrofas, que pues como bien sabemos son las que fabrican su propio alimento, y esas las dividimos en dos. Las que hacen fotosíntesis, que son las fotoautotróficas, que ustedes ya saben que son las cianobacterias, y tenemos a las quimioautótrofas, que se encargan de oxidaciones de elementos químicos inorgánicos como el azufre, el hidrógeno, el gas metano, todos esos que ustedes pusieron en su cuadrito, ¿ok? Muy bien. Y por último tenemos otro grupo, las bacterias las podemos clasificar también de acuerdo a su tinción, ¿ok? Christian Gram fue un médico, biólogo, investigador, naturalista de los 1800, que en su tiempo ya había microscopio, entonces él se dedicó ahí a trabajar mucho con los microorganismos. En el laboratorio utilizamos unas tinciones que sirven
pues para que tú puedas observar mejor ciertos organismos o ciertas partes celulares en el microscopio. Como ustedes ven en la imagen, un microscopio pues te da una luz así blanca o amarilla, ¿no? Entonces tú tienes que ver pues lo que está ahí en tu objeto, ¿no? En tu objetivo. Entonces a veces pasaba que las bacterias pues aparecían todas juntas, pero todas del mismo color. Entonces se elaboró una tinción que fue creada por Christian Gram, en la que tenía pues las paredes celulares de las bacterias. Las paredes celulares están hechas de proteínas, entonces era un reactivo que reaccionaba a esas proteínas. Entonces las bacterias gram negativas pues tenían la clásica pared celular normal de una bacteria, o pared bacteriana que le llaman. Y las gram positivas, además de que tenían esa pared, aparte tenían una membrana dentro de esa pared que las recubría todavía más. Entonces, como no todas las bacterias tenían eso, pues se elaboró una tinción que permitía identificar quiénes tenían esa pared extra y quiénes no. Pues las que la tenían eran gram positivas y las que no la tenían eran gram negativas. Las gram positivas se tiñen de morado y las fuchsias son las gram negativas. ¿Ok? Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y a mí qué me sirve saber si la bacteria se tiñe o no? Pues a lo mejor a nosotros no nos sirve en cuestión de clasificaciones o en cuestión pues de nuestros estudios, pero a nivel de salud es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las bacterias gram positivas y las gram negativas responden a diferentes esquemas de antibióticos. Cuando, por ejemplo, ustedes tienen una infección de garganta, de orina, de lo que sea, y les mandan a hacer un cultivo, pues ahí en el cultivo te dicen, hay tal bacteria que es gram positiva o gram negativa. Entonces ya con eso el médico dice, ah, bueno, pues es una gram negativa, entonces él ya sabe qué esquema de antibióticos te va a dar que puedan romper esa pared celular para que la bacteria muera. Si es la pared celular simple o si es la pared celular que está recubierta. Entonces, de ahí tenemos esos tres tipos de clasificaciones importantes al final de cuentas, ¿ok? Y todas las bacterias están englobadas en al menos una de estas. Puede ser que estén en las tres o pueden ser que estén en una y en otra no. Pero por lo general todas las bacterias las podemos ubicar en cualquiera de estas tres clasificaciones. Porque al final de cuentas son sus características. Si es aeróbica, si es autótrofa, si es heterótrofa, si es gram positivo o si es gram negativo. De todo. Las podemos clasificar en cualquiera de esos rubros. ¿Ok? Y que esto también ustedes lo investigaron ayer. ¿Se acuerdan que me estuvieron preguntando? Que me dijeron, es que maestro, ya encontré que las bacterias se pueden clasificar por su forma. Pues es cierto. Por su forma también las podemos clasificar. Hay tres formas básicas de las bacterias. Existen más, pero las principales son estas. Los bacilos, que son las bacterias alargadas como una píldora, como un bastoncito, ¿ok? Algunos organismos importantes de este grupo son los Bacillus casei, que sirven para la fermentación del yogur, de algunos productos lácteos. Son probióticos también, el chamito, el Yakult, todos esos tienen Bacillus casei, que ayudan a que nuestro estómago, que tiene bacterias, pues tenga bacterias que nos ayuden a los procesos de digestión, a los procesos adecuados de este proceso digestivo, ¿ok? También tenemos a los cocos. Los cocos son bacterias que son bolitas, así tal cual, un huevito, una bolita. Cuando a veces vienen de a dos y se les llama diplococos porque están así juntitas. Y a veces las podemos encontrar como en la foto, que es un racimo de ellas. A eso se les llama estreptococos, cuando ya son muchos cocos que están haciendo una colonia. Algún personaje importante de este tipo de bacterias, Streptococcus mutans, creo que me parece que causa, no sé si diarrea o algo parecido así, pero es uno de los organismos que son de tipo coco o esfera. Espiroquetas son las peores para mí, porque son las que producen la mayoría de las enfermedades que son altamente infecciosas y purulentas, ¿no? Algún ejemplo de espiroquetas, pues por ejemplo está el sífilis, es un tipo de bacteria que es de tipo tirabuzón o espiroqueta o en espiral o espirilos también se les llama, porque tienen esa forma como de tornillito. Está la sífilis, está... ¿cuál otra? Bueno, no me acuerdo de otra, pero me acuerdo mucho que ese sí es. Entonces, son algunas de las bacterias importantes de esos grupos, ¿no? Y les digo, cualquier bacteria puede entrar dentro de esta forma. Si es un bacilo, si es esférica o si es un tirabuzón, ¿ok? ¿Sí logran ver esta imagen de la bacteria? Ahí.
¿Sí, maestro? ¿No, maestro? Sí, profe. Ok, gracias. Ya habíamos visto esta imagen cuando empezamos a estudiar la célula procariota y la eucariota, pues nos hacían esta distinción, ¿no? Entonces aquí nos están mostrando el dibujo versus el real, ¿no? Entonces, una bacteria, vean ustedes por qué es tan procariota, porque es muy sencilla. Sí es cierto que tiene su pared celular, sí es cierto que a veces tiene una membranita por ahí, que no es necesariamente una membrana plasmática, porque no tienen membranas, porque son procariotas, no tienen organelos, no tienen núcleo, y sus partes son muy sencillas. Vean, las podemos numerar ahí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 8 partes. ¿Ok? Que son muy sencillitas. Y si nosotros enumeramos todas las características o estructuras que tiene una célula eucariota, vamos a ver que esta es una célula mucho más simple. Pero la ventaja que tiene es que ella es un organismo completo, aunque sea una sola célula. A diferencia de la célula eucariota, que aunque tiene más cosas, es una célula estructural. O sea, ella sola no hace nada. Tiene que estar con otros tipos de células. ¿Ok? Y otra característica, antes de que yo pase a la siguiente, es que las bacterias, por lo general, siempre tienen estructuras de movimiento, que pueden ser pelos, pueden ser flagelos, que son diferentes estructuras que les permiten movilizarse, cosa que una célula eucariota no tiene. Una célula eucariota, por lo general, no tiene un medio de locomoción, salvo que sea un protista, que también lo vamos a ver, ¿ok? Bueno, esto es lo que les comentaba de la pared bacteriana, muy importante, que nos permite hacer esa distinción entre las que son gram positivas y las que son gram negativas. ¿Ok? Sofi, ¿será que puedas leer, por favor? Pared bacteriana. El espesor de la pared celular de una bacteria gram menos es mucho menor que el de una gram más. Por fuera de la pared se encuentra una membrana externa solo presente en las gram menos. Gram negativas y gram positivas. ¿Ok? Para que te familiarices con ese término. ¿Ok? Y de hecho ustedes lo pueden ver, muchachos. Si alguien por ahí en su casa se hizo un análisis, no sé, un exudado faríngeo, o sea, de aquí de la garganta, o se hizo un análisis de orina, y ahí ustedes de curiosidad, ay, mamá, papá, préstamelo a ver que vean, revísenlo, vean qué dicen, y ahí seguramente van a encontrar los nombres de las bacterias, el nombre científico, por supuesto, y les va a decir ahí si es gram positiva, si es gram negativa, para que vean ustedes que no es cuento, ¿ok? Y para que vean que las bacterias son cosas serias. Entonces esa es la diferenciación entre las bacterias gram positivas, pues son la bacteria clásica que solo tiene su pared celular y ya, y la membrana citoplasmática que es una membrana que tienen por dentro. Y las gram negativas, aparte de que tienen su pared celular y su membrana citoplasmática, tienen una membrana externa que les recubre todavía por fuera, ¿ok? Eso es la diferencia entre ser gram positiva y gram negativa. Las gram negativas tienen un recubrimiento extra, ¿ok? Y pues bueno, recordar que una de las principales características de un organismo que es de tipo procariota, no necesariamente todas, porque ya vimos que hay eucariotas que tienen pared celular, pero las bacterias se caracterizan porque tienen esta pared celular que nosotros le llamamos también pared bacteriana, que está formada simplemente de proteínas. Pero como son macromoléculas, pues se les llama peptidoglicanos porque están formados de grupos de azúcares con proteínas, ¿ok? Son proteínas con azúcar. Y hacen ese tipo de estructuras químicas como las que estamos viendo que forman toda esa pared bacteriana, ¿ok? Al final de cuentas son macromoléculas. Muy bien. Muy importante este punto que es la reproducción bacteriana. Carla Esparza, ¿será que puedas leer, por favor? Sí. Reproducción bacteriana, fisión binaria. La fisión binaria consiste en la duplicación del cromosoma, algo parecido a una fase S de las eucariotas, seguida por una fase de división en la que el material genético se reparte y el citoplasma se divide. Las bacterias pueden dividirse por fisión en minutos. Exacto. Vamos a ver que las bacterias, no sé si ustedes lo saben, pero las bacterias, su ciclo de vida es muy corto, es de horas nada más. Por eso las bacterias son muy eficaces en sus ciclos de reproducción. Ustedes lo habrán visto cuando ustedes se han enfermado, no sé, de algún tipo de infección bacteriana y les dan un antibiótico. ¿Cómo se toman ustedes los antibióticos? ¿Cómo les dicen ahí? ¿Se acuerdan? ¿A quién le han recetado antibióticos ahí para tomar?
¿Por cuánto tiempo te los Como receta? jarabes. Pastillas por lo general. No sé si alguien ya toma antibióticos en pastilla. Pero ¿cuánto tiempo te dicen? Tienes que tomar este antibiótico por tantos días. ¿Cuántos días les dan ahí para que lo consuman? Así mínimo. O inyecciones, también vienen en inyección. ¿Cuánto? 5 días. 3 días. 5 días, 7 días, dependiendo, ¿no? Si por ejemplo es una oral, o sea, una pastilla, a veces son 5 o 7 días. Y si es una inyección, eso es en 2 o 3 días ya estamos. Nada más que, pues, hay que aguantarse, ¿no? Entonces, para que ustedes vean que el ciclo bacteriano de vida es muy corto, ¿ok? Por eso 5 o 6 días de tomar la medicina ya deja tu cuerpo, pues, o sea, elimina la población bacteriana y pues ustedes ya les dejan sin los síntomas persistentes, ¿ok? Entonces, como ustedes habrán dado cuenta, eso es lo que nos ilustra cómo se mueven las bacterias en cuestión de reproducción, ¿ok? La fisión binaria es un tipo de reproducción asexual en las bacterias, porque una bacteria se clona a sí misma y pues saca copias de sí, pues para poder aumentar su número poblacional, ¿ok? Estas bacterias que se reproducen por fisión binaria, que son la mayoría de ellas, dice que pueden tener una división que puede ocurrir en minutos. Y por ejemplo, de una, pues ya tienes 2. Después esas 2 ya tienes 4. Después 8 y así van aumentando. Es, por ejemplo, ustedes lo han experimentado cuando ustedes se comen algún tipo de alimento contaminado con alguna bacteria. Vamos a suponer que se lo comen en la noche, ¿no? Y el día siguiente ustedes ya tienen los malestares. O sea, habrán transcurrido, ¿qué quieren? 7, 8 horas antes de que inicie su infección y todos sus síntomas, para que ustedes vean que efectivamente hay toda un ciclo de vida muy corto en lo que tiene que ver con las bacterias, ¿ok? Aquí lo podemos ver. Esto que está en esta diapositiva, no sé si lo alcanzan a ver, que me digan ahí. ¿Sí alcanzan a ver esto? La curva de crecimiento bacteriano. Sí, profe. Ok, bueno, la curva de crecimiento bacteriano es una gráfica que literal nos muestra una curva de cómo van creciendo las bacterias. Entonces vean ustedes, hay una fase que es la fase como estacionario de retardo, que es la fase en la que pues la bacteria ingresa en su cuerpo, ¿ok? Porque ya se va a establecer, entró por un alimento contaminado, etcétera, ¿no? Después tenemos la fase de crecimiento logarítmico. En esa fase de crecimiento logarítmico es cuando la bacteria dijo, bueno, ok, ya estoy acá, me gustó, entonces voy a empezar a hacer fisión binaria, pues para que lleguen ahí mis iguales, ¿no? Entonces se empieza a dividir y esa fase de crecimiento logarítmico es cuando la población de esa bacteria empieza a aumentar y todo eso es en cuestión de horas. No pasan ni 24 horas, o a lo mejor unas 24 o 48 horas, y ya tenemos el crecimiento estacionario. El crecimiento estacionario es cuando ya la población de bacterias dice, bueno, hasta aquí ya estamos, todas, ya somos muchas, pues vamos a vivir ahora en lo que se termina nuestro ciclo. Y ya pasado ese tiempo, ya después ya no puede crecer más la población bacteriana, porque a lo mejor ya hay defensas, ya el cuerpo está combatiendo o se están eliminando, entonces lo único que sigue es una muerte bacteriana. Entonces todas esas bacterias empiezan a morir hasta que ya desaparecen del cuerpo, el cuerpo crea defensas, a lo mejor nos dio una diarrea y eliminamos todo. Entonces son formas en las que se ilustra que el crecimiento y la vida de una bacteria pues es solo cuestión de horas, ¿no? En lo que infecta, hace crecer su población, se mantiene y después se muere. ¿Sí? Es algo muy sencillo. Y todo esto está muy ligado precisamente a este tipo de reproducción, que es la fisión binaria, que es el tipo de reproducción asexual en las bacterias. Porque aunque no lo crean, las bacterias tienen un tipo de reproducción que es de tipo sexual. Obviamente no es como la de nosotros, no es como la de otro tipo de organismos, pero es muy parecida y se le llama sexual pues porque hay una recombinación del material genético entre bacterias, lo que promueve que se cree una bacteria pues con nueva información y que por decirlo así sea una bacteria nueva, o sea que no sea una bacteria clonada como las que salen en fisión binaria, ¿ok? Karina, ¿será que puedas leer por favor? Aquí lo que es la conjugación. Sí, profe. Conjugación.
Las bacterias tienen que tener moléculas complementarias en la superficie. Formación de pelos, tubos de 2,5 nanomilímetros de diámetro, Nanómetros. Muy bien. nanómetros, y No, está el perfecto. ADN de la bacteria donante se replica y pasa, en todo o en parte, a la bacteria receptora. Hay recombinación de ADN del receptor con el donante. Exactamente. Aquí lo que pasa es algo un poco curioso, ¿no? Las bacterias, como ustedes bien saben, pues no son células eucariotas. Nosotros, ¿dónde tenemos nuestro material genético en nuestras células? ¿Quién se acuerda? ¿Dónde está guardadito? En una célula de nosotros. ¿Dónde está el material genético? ¿Quién se acuerda? En el ADN. Rápido. Oh, sí, pero ¿dónde está guardado ese ADN en la célula? ¿Te acuerdas? ¿En qué parte de la célula? ¿En su qué? Ay, muchachos, si se acuerdan. ¿Dónde está? ¿Será que está en el citoplasma? ¿Será que está en el retículo endoplasmático? ¿Será que está en el ¿El aparato de citoplasma? Golgi? No. En el ¿Cuál es núcleo. el órgano? Exacto, en el organelo más importante de la célula, el núcleo, porque ahí está guardado el material genético. La célula procariota pues no tiene núcleo. Entonces, como vimos en la imagen, pues el núcleo, vean cómo ustedes, aquí está, todo el material genético está bailando ahí dentro de la bacteria. De hecho, la bacteria casi lo más importante que tiene es su ADN o su material genético, que es lo que la hace funcionar. ¿Ok? Entonces, como ellas no tienen un material genético encerrado en un núcleo, pues lo tienen disperso dentro de su cuerpo, de su estructura, ¿verdad? Puede ser en forma de un ADN de doble cadena, así como el de nosotros, puede ser en forma de un ARN y también existen los plásmidos bacterianos, ¿ok? Que son estructuras de material genético que ellas pueden transmitir a otras bacterias. Entonces, en la conjugación eso es lo que ocurre. Una bacteria le pasa sus plásmidos que tienen cierta información genética y se lo dan a otra bacteria que no tiene plásmidos. Entonces, esa bacteria que no tiene plásmidos, pues ya va a tener un juego diferente de ADN. Entonces, cuando ella se replique por fisión binaria o se junte con otra bacteria, pues van a crear una bacteria que va a tener una información genética nueva. Y eso, precisamente, ayuda a la bacteria, pues a que creen organismos pues con configuraciones nuevas y eso promueve su evolución. Gracias a eso, pues hoy por hoy existen las bacterias, ¿ok? Siguen existiendo, hay nuevas enfermedades, hay nuevas cepas y por eso los microorganismos pues pueden dar un paso adelante, pues porque existen procesos como la conjugación. Si todas las bacterias se reproducieran por fisión binaria y estuvieran clones, pues probablemente ya les hubiésemos ganado el paso hace mucho. Y sin embargo, ellas siguen evolucionando a la par de nosotros, pues porque existen procesos como la conjugación. ¿Ok? Aquí vamos a hablar un poquito acerca de esos plásmidos bacterianos, que son las estructuras que ayudan a entender cómo es que se transmite esa información genética. Fabricio, ¿estás por ahí? Sí, maestro. ¿Puedes leer, por favor? No sé si alcanza a ver la diapositiva que dice plásmidos. Sí. Plásmidos son estructuras de ADN circular, no forman parte del cromosoma, que se replican en la forma autónoma. Contienen genes accesorios, es decir, que la bacteria puede vivir sin ellos. Pueden contener genes que codifican factores de virulencia. Sí, disculpe. Resistencia a antibióticos, resistencia a metales pesados. Se transmiten de dos formas, durante la fisión binaria y durante la conjugación. Que son las formas de reproducción de las bacterias. Entonces vean ustedes que el plásmido, o sea, la bacteria tiene su ADN normal, ¿ok? Pero aparte tiene sus plásmidos. Los plásmidos no forman parte del número cromosómico de una bacteria, porque no es ADN como tal, sino que son como fragmentos o genes accesorios que tiene una bacteria, que tienen cierta información, principalmente como virulencia, eso se refiere a la capacidad infecciosa que puede tener una bacteria, si es resistente a algún antibiótico o no, si es resistente a algún tipo de metal pesado o no. Entonces, ese tipo de características, como son características que una bacteria va adquiriendo de acuerdo a cómo va teniendo contacto con los organismos, pues es una información aparte que se queda en sus plásmidos, que pues al final de cuentas son proteínas también, ¿ok?
Entonces, en esos plásmidos, ellas los pueden transmitir a otra bacteria y decirle, ay, mira, descubrí que yo soy resistente a este antibiótico, entonces ahí te paso ahí la información, pues para que tú hagas chafa también, ¿no? Y pues ya si a la persona le pones antibiótico, pues tú ya vas a saber qué onda y no te vas a dejar. Entonces, para eso lo hacen, porque al final de cuentas ese tipo de transmisión de información promueve que las bacterias se hagan resistentes, que no las maten y que puedan evolucionar, ¿ok? ¿Alguien ya vio esta película que es de la Guerra de los Mundos? ¿Alguien ya la ha visto? Ahí hicieron una versión nueva, en donde está Tom Cruise con Dakota, pero hay una versión muy viejita, ¿no? Que hicieron el remake con Tom Cruise. ¿Alguien ya la vio esa película de la Guerra de los Mundos? A ver, Yarel. Yo ya la vi, pero no me acuerdo si vi la que salió ahorita o la viejita, no me acuerdo, pero de que ya la he visto, la he visto. ¿Y te acuerdas del final? ¿Te acuerdas qué pasaba con los extraterrestres y todos los marcianos? Ay, maestro, no me acuerdo, pero según yo era como que se extendían, algo así. Ajá, lo que pasa es que no sé si ustedes la han visto, pero por ejemplo, la temática es que pues de repente llegan los extraterrestres, ¿no? Invaden todo, pero son así como que medio carnívoros, ¿no? Entonces, no tanto que les guste comer personas, sino que se alimentan de su sangre. Entonces, como que te raptaban y así como que te absorbían toda tu sangre y la almacenaban porque esa sangre era como su recurso de ellos, ¿no? Para su alimentación y para lo que necesitaran. Entonces, pues obviamente aquí el planeta Tierra, pues para ellos era una fuente de recurso, pues porque todos tenemos sangre, ¿no? Entonces como que ellos se alimentaban de eso. Entonces al final en la película, pues así sin más, sin usar nada nuclear ni nada, de repente pues empiezan a morir los extraterrestres, se empiezan a caer sus naves, se empiezan a morir ellos, empiezan a salir todos, y así como que quedan todos blancos, ¿no? Y pues la gente se empezaba a preguntar, bueno, ¿qué onda, no? Llegaron así como que en plan de que voy a acabar con todo. Y de repente se empezaron a morir, así de la nada. Entonces, la alusión a la que hace esto es precisamente de que, pues obviamente nosotros, en nuestra sangre, pues no solamente tenemos los componentes esenciales o nutrimentales que tenemos de la digestión y de todo lo que comemos y lo que somos, sino que además, pues somos portadores y transmisores de enfermedades, ¿ok? No solamente de bacterias, sino también de virus. Cosa que estos seres pues no sabían. Entonces ellos, ay, sí, muy contentos ahí absorbiendo las sangres, combinándolas porque las tenían ahí almacenadas y pues se alimentaban de ellas y de repente a las que nunca afectaron fueron a las bacterias de los virus que estaban en las sangres de esas personas. Entonces obviamente cuando ellos decían ingerir esta sangre, pues obviamente pasaban a sus cuerpos todas esas bacterias y todos esos virus de toda la gente a la que le quitaron la sangre y pues obviamente se enfermaban y se morían. ¿De qué? Pues de cosas que normalmente tenemos todos y que a lo mejor para nosotros no nos matan, pero a ellos sí, porque ni siquiera eran de este mundo. Entonces, esa película pues hace alusión precisamente a eso, ¿no? A que ahí sí que los que nos salvaron en esa película o salvaron a la humanidad, pues fueron precisamente esos microorganismos que no vemos, pero que tienen factores de virulencia, factores de infección, que están ahí inmersos en nuestra sangre, porque muchas veces ya utilizaron parte de nuestra información genética y ahí están. Entonces, eso es como para que ustedes entiendan que las bacterias pues son de mucha importancia para nosotros, no solamente coexistiendo con nosotros, sino que evolucionando junto con nosotros, ¿ok? Las enfermedades son parte de nosotros, tenemos que pasar por ellas, a veces para hacernos más fuertes, y al mismo tiempo, pues ayudan a que nuestro cuerpo, pues tenga esa memoria de resistencia, ¿ok? Contra ciertas enfermedades. Entonces, enfermarse no está tan mal, es cierto que sí la pasamos mal, pero al final de cuentas, cuando la brincamos, pues ya tenemos ahí un mecanismo de defensa más fuerte, ¿ok? Porque las bacterias dejan su rastro dentro de nosotros y ese rastro es el que promueve, pues que nosotros podamos tener resistencia a ciertas enfermedades. ¿Ok? Por eso ustedes ya saben, hay enfermedades que no te puede volver a dar, pues porque ya tienes ahí el anticuerpo, que es la defensa del cuerpo. Muy bien, muchachos. ¿Alguien tiene alguna duda? Todavía no terminamos de ver las diapositivas, las vamos a terminar mañana, porque nos falta ver la parte de los virus y ya pasaríamos con el siguiente reino. ¿Ok? Pero por el momento lo dejamos hasta aquí y pues ya les dejo. Nos vemos, bueno, mañana ya no nos vemos, pero pues nos vemos hasta el martes. ¿Ok?
Que tengan bonito día, muchachos, que les vaya muy bien. Hasta luego, profe. Nos vemos, Marisa, que te vaya bien. Hasta luego, maestro. Que les vaya muy bien, bonita tarde. Profe, mi mamá quería hablar con usted. Ah, ok, sí. Disculpe, Hola, maestro, ¿cuándo dígame. entran a clases presenciales? Pues la verdad no me han notificado de nada. La verdad le mentiría si le digo porque no nos han dicho nada. Esta quincena que viene, que no me acuerdo qué día cae, a ver, te le digo, porque nosotros tenemos una junta una vez al mes, ¿ok? Entonces, ahorita nos vuelve a tocar, a ver, déjenme ver. Nos debe de tocar la otra semana. ¿Cuándo sería? Específicamente el sábado 13 nos estaría tocando la junta quincenal y pues a lo mejor ahí nos dan algún detalle, pero la verdad es que si ese fuera el caso, pues ya nos hubieran mandado un mensajito o alguna circular o algo, pero no nos han Ok, dicho maestro, nada. me imagino que cuando entren nos van a mandar un correo o algo así, ¿verdad? Sí, y yo la verdad no creo que sea algo así de que un día para otro, de una semana a otra, o sea, yo creo que va a haber toda una logística porque ahorita no podemos regresar así nada más. Entonces, yo me imagino que este semestre va a correr normal, así en línea, y a lo mejor ya después de las vacaciones de diciembre, ahí sí yo creo que es probable que ya empecemos a regresar presencial, pero pues va a pasar cuando menos, al menos un mes, van a avisar con tiempo, porque pues ya ve que seguramente van a haber medidas, ¿no? El gel, los lugares, a lo mejor no va a ser todos los días, entonces ese tipo de cosas las van a gestionar, pero sinceramente yo creo que al menos este semestre corre normal, así en línea y ya a lo Ok, mejor a maestro. partir del otro. Pero eso obviamente se les avisaría con tiempo, por supuesto. Ok, gracias, maestro. Era mi No, de duda. nada. Bonita tarde, nos vemos. Igual, maestro. ¿Todo bien, Karina?